de hoy. Este espacio lo dedicaremos a presentar el plan estratégico que ha anunciado el Grupo Argos. Se encuentran conmigo Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas del Grupo Argos, Rafael Olivella, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos del Grupo Argos, y Juan Esteban Mejía, director de Relación con Inversionistas. Esta teleconferencia está siendo transmitida al inglés de manera simultánea. Adicionalmente, les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante esta teleconferencia. Para descargarla pueden dirigirse al menú de inversionistas, seleccionar reportes y presentaciones, y luego hay una sección que se llama transacciones y estrategia. Los invito a pasar a la diapositiva número 3 de la presentación para iniciar la reunión, a la cual cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos. Natalia, muchas gracias a ti. Buenas tardes a todos los inversionistas, accionistas que nos acompañan esta tarde. Quisiera empezar por extenderles un agradecimiento muy especial por acompañarnos en este espacio. Recordarles que la conferencia de hoy tiene como objeto la presentación de la estrategia del Grupo Argos y detallar los esfuerzos que adelanta esta organización con el fin de maximizar la transferencia de valor económico a sus accionistas. Por distintos motivos internos y otros externos de la organización, el valor generado por Grupo Argos y que se evidencia en su desempeño financiero no se ha visto debidamente reflejado en un mayor precio de la acción durante los últimos años. Esta situación, sumada a las OPAs recientes por Grupo Nutresa y por Grupo Sura, compañías en las que Grupo Argos tiene una participación relevante, y la decisión sobre no venderlas que tomó la Junta Directiva por considerar que el precio ofrecido es sustancialmente inferior al valor fundamental, nos motivaron a acelerar el plan estratégico orientado a cerrar la evidente brecha que se genera entre el valor del precio de la acción y el fundamental de la compañía, y a seguirnos fortaleciendo como un gestor de activos relevante en todo el continente americano. Quisiera empezar por presentarles el comportamiento en la gráfica de la página 4, el comportamiento de la acción durante los últimos 20 años. Como pueden ver allí, el retorno total del accionista, el cual incorpora la valorización de la acción y los dividendos que se han pagado, ha sido muy favorable en ese periodo de plazo. Un accionista que, por ejemplo, hubiera invertido 1.000 pesos en el año 2000, hoy tendría más de 25.000 por los dividendos recibidos y la valorización de la acción. Ese retorno equivale a un rendimiento anual promedio de algo menos del 17% en un periodo en el que se presentaron ciclos de crecimiento y de contracción económica, explicados en gran medida por la dinámica global del precio y la demanda de los commodities. Ahora, si bien en el largo plazo el rendimiento del accionista es favorable y responde a una transformación y crecimiento de la organización, cuando nos centramos en periodos más cortos, especialmente en los últimos 10 años, nos encontramos con que el precio de la acción no corresponde a los buenos resultados financieros que ha obtenido la organización durante esta década. En la página 5 de la presentación podemos ver cómo la brecha se ha venido ampliando entre los fundamentales y el precio del mercado. Desde la perspectiva del rendimiento financiero, es claro el crecimiento en el EBITDA, el cual es usado como un referente de valor, ya que representa la generación de efectivo operacional, lo que es usado para este tipo de negocios. En el caso del Grupo Argos, el EBITDA durante la última década se multiplicó por 2,6 veces, como lo pueden ver ustedes en la línea azul de la gráfica que estamos proyectando. Ahora bien, desde la perspectiva del mercado de rendimiento total de las acciones, se multiplicó por 1,1 veces durante ese mismo periodo. Claramente no reflejó el crecimiento financiero de la organización, generando la brecha a que nos referimos. Si miramos entonces variables exógenas de la economía colombiana, podemos ver cómo la caída del precio del petróleo, especialmente lo que sucedió en el año 2014, afectó de manera directa el rendimiento del índice Colcap
y a su vez el precio de las acciones de Grupo Argos y otros emisores. Al ver la gráfica y las correlaciones, no hay coherencia alguna entre el precio de la y el desempeño de la compañía derivado de la baja liquidez y profundidad del mercado, lo que ha ocasionado que la acción del Grupo Argos esté mucho más afectada por variables exógenas que por los propios resultados financieros de la compañía. Esta situación se repite no solamente para otras empresas colombianas, sino que también en muchas del mercado latinoamericano, cuyas economías tienen una exposición directa al ciclo de commodities y que durante la última década sufrieron un periodo de precios bajos de materias primas que afectaron sus economías y a la vez afectaron sus mercados bursátiles. El ETF, que incluye las 40 principales empresas de la región, tuvo un desempeño plano que responde a esa dinámica económica. Es decir, lo que pasó en Colombia no es ajeno ni está desacoplado de lo que pasó en general en América Latina. Además del efecto de los commodities en las acciones, se han evidenciado una serie de retos en el mercado de capitales colombianos, entre los cuales se destaca la salida de inversionistas internacionales durante los últimos años y que se agravó con la crisis del COVID-19. En la gráfica del lado izquierdo ustedes pueden ver cómo desde enero del 2020 han salido alrededor de 6,6 billones de pesos de inversión extranjera del mercado de renta variable y esa presión ha impedido la recuperación del precio de las acciones. A la salida de capital se suma el inexplicable límite regulatorio que tienen nuestros fondos de pensiones, quienes son los inversionistas mayoritarios en las principales compañías del Colcap y que no pueden ser compradores activos incluso cuando los precios de las acciones tienen descuentos significativos. En la gráfica del medio ustedes pueden ver los porcentajes que tienen los fondos en sus portafolios obligatorios en los principales emisores del Colcap, entre ellos Grupo Argos y algunas de sus filiales, y los límites regulatorios marcados con la línea punteada roja. Voy a contarles un poco de la transformación del Grupo Argos en los últimos 10 años. Durante este periodo de tiempo, además del crecimiento ya evidenciado en los resultados financieros, también Grupo Argos logró una serie de avances estratégicos que hoy le permiten hacer una transición para consolidarse como un muy relevante gestor de activos de infraestructura en el continente americano. Desde la escisión de los activos no cementeros de Cementos Argos, Grupo Argos ha construido en el año 2012, Grupo Argos ha construido una importante base de activos alternativos enfocados en el sector de la infraestructura. La experiencia construida en cerca de 90 años de operación del negocio cementero, nos permitió consolidar en poco menos de 10 años una importante base de activos en los segmentos de infraestructura vial, aeroportuaria, de generación, transmisión y distribución de energía y de rentas inmobiliarias. Entre estos hitos se destaca la creación de Compass, una plataforma portuaria que se creó a partir de la escisión de los puertos graneleros del negocio cementero que estaban desarticulados y que Grupo Argos operó y optimizó de la mano de un socio para crear una red logística que en 5 años después, de manera coherente y rentable, desinvirtió para lograr una TIR superior al 26% anual. En ese proceso, la organización adquirió y transformó el portafolio de Colinversiones en una plataforma de energía que se consolidó como uno de los líderes de generación de energías renovables en Colombia y que ha crecido significativamente en el negocio de distribución eléctrica con la adquisición reciente de activos en Tolima y el fortalecimiento de las redes de distribución en el norte del Valle del Cauca. En esta vertical se destaca la vinculación de jugadores globales de primer nivel, como son los fondos de pensiones canadienses PSP y OTPP,
bajo el esquema de gestor de activos para los negocios de generación de energía solar y de transmisión de energía. Adicionalmente, el Grupo Argos creó en este mismo periodo Apactia, un fondo de capital privado de rentas inmobiliarias a partir de los activos que tenía la compañía y vinculó 2 socios relevantes a esta plataforma. En el segmento de infraestructura de transporte, la compañía adquirió Odinsa en 2015 y desde ese entonces se enfocó en los segmentos de concesiones viales y de concesiones aeroportuarias, desinvirtiendo activos no estratégicos que estaban en ese portafolio. En carreteras, quisiera destacar la reciente vinculación de Macquarie, el fondo de infraestructura más grande del mundo, bajo la figura de gestor de activos, en el que el Grupo Argos y Odinsa serán los administradores de esa plataforma vial, y que en la primera etapa, desde su adquisición de Odinsa hasta la vinculación de Macquarie, se alcanzó una TIR neta anual del 19%. Estos hitos estratégicos que evidencian nuestra capacidad de atracción de liquidez global y socios institucionales de primer nivel son una confirmación de las condiciones con las que cuenta el Grupo Argos para generar valor mediante la creación y operación de plataformas de la mano de socios estratégicos y que hoy son el punto de partida para la evolución de la estrategia y de la estructura de la organización bajo una premisa clave y concreta: la revelación y transferencia de valor a todos nuestros accionistas. Motivados por el reto de lograr que el precio de la acción del Grupo Argos y las demás acciones de su portafolio se valoricen para cerrar esa brecha entre el valor fundamental y el precio de mercado, se vienen adelantando una serie de iniciativas estratégicas desde hace algunos años que detallaremos a continuación. En la diapositiva de la página 13, ustedes pueden ver la estructura societaria actual del Grupo Argos, la cual nos servirá como punto de partida para ilustrar y profundizar en los puntos estratégicos que hemos venido anunciando hoy y recientemente. El primer elemento estratégico que hemos anunciado es el listamiento y emisión de acciones en la Bolsa de Nueva York de Argos USA, compañía que reúne los activos cementeros de concreto y logísticos de Argos en los Estados Unidos, a través de una emisión pública de acciones en el mercado de capitales de Estados Unidos, lo que se conoce como un IPO, registrado, en este caso, bajo las reglas de la autoridad competente de ese país, el Security and Exchange Commission, la SEC. El racional de listar únicamente los activos de Estados Unidos y no toda la compañía cementera obedece a un profundo análisis que ha venido adelantando la compañía, en el que se evidencia una valorización más favorable para compañías 100% norteamericanas en el segmento de materiales de construcción, dada la muy alentadora perspectiva que se tiene para ese sector en los Estados Unidos durante la próxima década. Adicionalmente, es importante destacar también la escala y la relevancia de este activo. Finalizando el listamiento, Argos USA será la principal cementera 100% norteamericana en términos de capacidad instalada en la Bolsa de Nueva York, convirtiéndose en una alternativa de inversión para tener exposición al superciclo de commodities e infraestructura que ya inició con la aprobación de un paquete por parte del gobierno de ese país. Para elaborar poco sobre el impacto económico de esta operación, es relevante considerar que las compañías comparables en Estados Unidos se negocian en el mercado en un múltiplo de EV sobre EBITDA bastante más favorable que ese mismo múltiplo le aplica hoy a las empresas multinacionales que en el sector con operaciones en América Latina. Esta es una operación que busca que uno de los principales activos del Grupo Argos se valore a precios adecuados y en un mercado eficiente. En la medida que ese activo esté valorado con un precio cercano al fundamental,
las acciones de Cementos Argos, y por esa vía las de Grupo Argos lo deberán reconocer. Adicionalmente, se habilita una nueva avenida de crecimiento para Argos en Estados Unidos, ya que al ser este un activo líquido y valorado de manera adecuada, tendrá la capacidad de acudir al mercado de capitales para potenciar su crecimiento futuro. Pasando ahora a la diapositiva siguiente, podemos ver la siguiente operación que hemos definido en la estrategia y que le anunciamos al mercado mediante comunicación de la Junta Directiva del día 6 de diciembre, que consiste en consolidar todos los activos de infraestructura de Grupo Argos en un único vehículo, que posteriormente también será listado en la Bolsa de Nueva York. Este segmento ha sido el eje de la estrategia de Grupo Argos durante los últimos 10 años y la materialización de la operación nos permitirá consolidar una plataforma regional de gestión de activos de infraestructura que pueda aprovechar la oportunidad histórica de conectar la abundancia de capital global para atender las necesidades de infraestructura en la región. El vehículo resultante reunirá activos con características similares en las que se destacan flujos de caja estables, flujos de caja predecibles y con un horizonte de inversión de largo plazo. Adicionalmente, esta consolidación permitirá una optimización de la estructura para maximizar eficiencias operacionales, maximizar eficiencias tributarias y de la estructura de capital, con mucho énfasis en el costo financiero. El modelo de negocio es esencialmente el mismo que otros gestores de este tipo de activos de infraestructura, como Brookfield o Blackstone, por mencionar dos solamente, actúan. En ese modelo, la compañía actúa como un gestor profesional de fondos de capital privado, lo que se conoce como GPs, y por esa gestión cobra comisiones de administración y comisiones de éxito a los coinversionistas de los fondos, que a su vez son conocidos como los LPs. Durante los últimos años, Grupo Argos y sus filiales han avanzado en esta dirección y han creado fondos de capital privado por tipos de activos en los que han vinculado inversionistas institucionales, como ya lo mencioné, como fondos de pensiones y como Macquarie, en algunos segmentos de los negocios de energía o rentas inmobiliarias. Esperamos que este nuevo paradigma habilite un mayor crecimiento y permita maximizar la rentabilidad, ya que la compañía no solo tendrá retornos por los dividendos de sus inversiones, sino que también será remunerada por el capital intelectual y por su capacidad de gestionar activos. Además de las implicaciones a futuro de esta operación, se espera que esta sea un importante catalizador de revelación de valor a nuestros accionistas. Actualmente, los activos involucrados en la operación están evaluados por el mercado a 0,2 veces el valor en libros, de manera implícita, al excluir en ese cálculo el negocio cementerio y los activos del portafolio que se consideran a valor de mercado y a valor en libros, respectivamente. Durante los últimos años, esos activos se negociaban a 0,8 veces valor en libros en promedio, pero desde el impacto del COVID-19, el múltiplo se contrajo sensiblemente hacia 0,2 veces. Vamos entonces en una senda para evidenciar claramente el valor fundamental de los activos que no se está reconociendo hoy, y mucho menos el valor fundamental de esos activos. Y que un listamiento de este nuevo vehículo focalizado en ese negocio y en un mercado más líquido y eficiente como la Bolsa de Nueva York tiene el potencial de desencadenar en una revelación más cercana al valor sustancial y fundamental de los activos. Para tener una referencia sobre ese potencial, es interesante entender que gestores de activos de infraestructura listados en mercados más líquidos se negocian alrededor de 2,4 veces el valor en libros,
mientras que, como lo comentaba anteriormente, los activos del Grupo Argos hoy en el mercado colombiano están siendo reconocidos a escasas 0,2 veces el valor en libros. La siguiente operación anunciada de nuestra parte es la búsqueda y vinculación de socios estratégicos. Para este punto es fundamental aclarar que la vinculación de este tipo de socios se dará exclusivamente con jugadores que reconozcan el valor cercano al fundamental, en procesos que sean competitivos y abiertos. Ese proceso podría ser mediante una OPA, en la medida que puedan participar todos los accionistas, minoritarios y mayoritarios, que deseen vender una porción de su inversión para que el beneficio sea equitativo. La organización está comprometida en buscar mecanismos que permitan que los accionistas que nos han acompañado por años puedan ver reconocido y materializado el valor justo de su inversión. Es esencial que los socios que se vinculen a esta organización compartan la visión de largo plazo que ha permitido la consolidación del Grupo Argos y que tengan una experiencia probada en la gestión integral que balancee los intereses de todos los grupos de interés. Actualmente contamos con socios en los fondos de capital privado, pero promoveremos la búsqueda de socios en todos los niveles de la estructura societaria para que sean nuestros accionistas quienes capturen el valor de su inversión en esta compañía. De acuerdo con el plan de acción que fue anunciado por la Junta Directiva el pasado 6 de diciembre y considerando además los buenos resultados que tenemos previstos para el cierre del año 2021 y también las mejores perspectivas en todos los negocios, la Junta Directiva anunció hoy que en el proyecto de distribución de utilidades que el presidente y la Junta propondrán y pondrán a consideración de los accionistas en el mes de febrero, se incluirá un dividendo de 500 pesos por acción, que corresponde a un incremento superior al 30% con respecto al dividendo decretado el año pasado. Ese dividendo está soportado en el desempeño financiero de nuestros negocios operacionales, que durante el año 2021 han tenido desempeños sobresalientes, con crecimiento de doble dígito en ingresos, EBITDA y utilidad neta. En esta línea es importante destacar que este es un crecimiento estructural del dividendo ordinario que no compromete para nada los indicadores de endeudamiento de la compañía ni su flexibilidad financiera en el corto o en el mediano plazo, sino que por el contrario permite a la compañía y a sus negocios seguir con sus planes de crecimiento y simultáneamente de desapalancamiento. Adicionalmente, Grupo Argos continuará promoviendo a través de las instancias de gobierno y en su calidad de accionista de Grupo Sura y Grupo Nutresa, la revisión ya anunciada por estas organizaciones de las políticas de dividendos de estas sociedades, siempre en favor de todos sus accionistas. Pasando ahora al portafolio de inversiones, Grupo Argos apoyará y promoverá como accionista relevante las iniciativas anunciadas por Grupo Sura y por Grupo Nutresa para avanzar en proyectos que cierren también la brecha entre el valor de mercado y el valor fundamental de esas organizaciones. Actualmente el portafolio de inversiones asciende a algo más de 7,5 billones de pesos valorado a precios de mercado y existen una serie de iniciativas para incrementar significativamente este valor en beneficio de todos nuestros accionistas. La inversión del Grupo Argos en Nutresa asciende a 1,3 billones de pesos a valores del mercado, lo que supone un valor cercano a 9 veces EV sobre EBITDA para el negocio de alimentos, un múltiplo considerablemente bajo al compararlo con múltiplos promedio en transacciones de control por compañías del sector de alimentos. Para cerrar esa brecha del valor, Grupo Nutresa anunció que avanzará en la vinculación de socios estratégicos, en el listamiento en una bolsa más eficiente y líquida y en la revisión simultánea de su política de dividendos en favor de los accionistas. Pasando ahora a la inversión del Grupo Sura, es importante destacar que esta asciende a algo menos de 4 billones, 3,9 billones a valor de mercado para el Grupo Argos, por lo cual todas las estrategias que maximicen el valor serán
supremamente significativas para nuestros accionistas. Grupo Argos, en su calidad de accionista, pero además respetuoso y sujeto a las instancias de gobierno corporativo, promoverá iniciativas orientadas a maximizar el valor para los accionistas de Grupo Sura y a cerrar las brechas entre el valor fundamental de los negocios y lo que hoy refleja el mercado de valores en esa organización. Como se anunció hoy, dentro de esas iniciativas se destacan 3 que quiero comentar. Primer término, apoyar y acompañar a Grupo Sura en la búsqueda e implementación de mecanismos de revelación de valor fundamental a sus accionistas, considerando alternativas como el listamiento en bolsas internacionales y o la vinculación de socios estratégicos en la compañía o en sus negocios de seguros o de gestión de activos. En segundo término, propender por incrementar la rentabilidad para los accionistas en un balance adecuado entre la inversión para el crecimiento, la reducción del endeudamiento y una más generosa política de dividendos. Y en tercer término, promover mecanismos que permitan seguir consolidando el muy buen camino recorrido por Grupo Sura y sus negocios en conseguir eficiencias operacionales y digitalización de todas sus operaciones, lo cual ha hecho exitosamente en los últimos años, de caras a que estas iniciativas se potencialicen en el tiempo y ayuden a la maximización de los retornos a los accionistas de esa compañía. Finalmente, la Junta Directiva también resaltó hoy la acertada decisión tomada por Bancolombia de separar el negocio de Nequi, que fue anunciado recientemente y a través de la cual operará como un establecimiento de crédito 100% digital. Esa iniciativa permitirá acelerar un plan de negocios para revelar valor a los accionistas de Bancolombia y por esa vía también a los del Grupo Sura. Todas estas iniciativas sobre las que estamos avanzando en cada una de las compañías implicarán cambios en la estructura que habilitó el crecimiento del Grupo Argos, o del Grupo Sura, o del Grupo Nutresa, y que en los últimos 20 años se tradujo en un crecimiento patrimonial agregado que pasó de 3,9 billones en el 2002 a 49,1 billones en el 2021, multiplicándose por casi 13 veces y permitiendo pasar de una distribución de dividendos de algo más de 150.000 millones a más de 1 billón de pesos en el mismo periodo. En los últimos 10 años, estas 3 compañías adelantaron una transformación estratégica que les permitió expandirse internacionalmente como líderes regionales en alimentos, en servicios financieros e infraestructura, al tiempo que duplicaron el beneficio a sus accionistas vía los dividendos. Estos negocios son la plataforma ideal para continuar la senda de crecimiento, enfatizando la transferencia de valor a sus accionistas mediante iniciativas como las que han sido anunciadas por cada compañía, con la primera fase que implica la especialización de los activos por unidad de negocio y el listamiento en mercados más eficientes. Se espera que la transformación beneficie a los accionistas que han acompañado el proceso en estas organizaciones y que verán reflejado un incremento sustancial del valor de sus inversiones en una nueva avenida de crecimiento. Pueden tener absoluta confianza y certeza que trabajaremos con total determinación y coherencia estratégica para materializar estos esfuerzos que anunciamos y los que hagan falta, con el fin de lograr la efectiva generación de valor económico para nuestros accionistas en un marco de gestión que balancee el beneficio, además para todos los grupos de interés de estas organizaciones. En este momento nos llena de entusiasmo y de energía. Este es un momento que servirá como un catalizador para acelerar una visión estratégica que hemos venido construyendo durante los últimos años y que muy seguramente potenciará el beneficio para todos los accionistas y todos los grupos de interés. Muchas gracias. Con esto le doy la palabra a Natalia para atender algunas preguntas que ustedes puedan tener. Gracias, Jorge. Les recuerdo a todos que pueden hacer las preguntas mediante la sección de Q&A que está habilitada en la plataforma de Zoom.
y por ahora pues tenemos unas que nos han llegado. Empiezo por una de Daniel Guardiola, nos dice: buenas tardes, ¿han considerado hacer una escisión de Semargos USA a todos los accionistas de Semargos antes de listarla? Si no, ¿cuál sería el uso de los proceeds de la venta parcial de Cementos Argos USA y cuánto planean flotar en la bolsa? Daniel, buenas tardes, gracias por la pregunta. Yo voy a ser claro, pero a la vez cuidadoso con la respuesta, dado que este es un proceso en construcción y que debe ser respetuoso con las normas norteamericanas de la emisión, y desde luego es en el equipo de cemento donde se estaban avanzando. La respuesta, si se ha pensado en que sea la filial de cemento en la que se liste o se escindan los vehículos, la respuesta es sí se ha pensado y sí se ha estudiado y sí se está estudiando. Pero en esa decisión todavía hay elementos societarios, fiscales y de conveniencia para la totalidad de los accionistas de Cemento Argos que están siendo considerados. Por esa razón, hoy el planteamiento está en listar la filial de Argos, que se consolidan todos sus activos en Argos USA. Pareciera ser el mejor mecanismo y el más eficiente para la totalidad de los accionistas. El segundo, cuál sea el tamaño de la emisión entre primaria y secundaria, no lo hemos definido, no lo ha definido el equipo de cemento, lo hará en su momento. Como ha dicho el equipo del negocio de cemento, estamos pensando que esta operación se realice hacia la segunda mitad del año 2022, de manera que hoy todavía está en estructuración y estudio, en cumplimiento de todos los requisitos de Sarbanes-Oxley, y en su momento se definirá el tamaño que se flota primariamente y el uso de los recursos. Lo que ha anunciado la compañía es que el uso de los recursos podrá ser para cualquier uso, bien redistribución de dividendos a sus accionistas, disminución de deuda o atención de capital de trabajo. Pero en este momento no hay, como lo ha dicho el negocio cementero, una definición al respecto. En su momento, cuando esté más avanzado el proceso y haya que hacer el filing correspondiente, se notificará. Daniel Guardiola también nos pregunta que cuál es el valor fundamental de Nutresa, Isura y Argos, y por qué razón creen que el mercado no ha logrado reconocer en los últimos 10 años. En ese sentido, ¿han considerado listar a la holding del Grupo Argos en otro mercado? Daniel, a ver, yo voy a arrancar por la primera pregunta de cuál es el valor y las razones. La visión de valor de cada inversionista y de cada analista, desde luego, es particular y propia de cada uno de ellos. Cada inversionista y cada accionista en una organización como esta, como cualquiera, tiene una perspectiva y una visión propia de horizontes de inversión, de riesgos, de potenciales de crecimiento, de cuál es el tamaño de la capacidad habilitadora de las competencias que tiene una organización en particular para generar valor en el futuro. De manera que esa es una visión particular de cada accionista. Por lo tanto, no sería responsable emitir un juicio que aplica para el Grupo Argos basados en unos estudios, pero que no necesariamente aplica para los demás accionistas e inversionistas. En ese sentido, el mercado tiene, digamos, a disposición la revelación de información que estas compañías le dan con toda transparencia y rigor a sus accionistas e inversionistas, además del juicio ponderado y juicioso de analistas de mercado que periódicamente están analizando las compañías. La razón de la desacople tal vez lo traté de mostrar en la presentación entre el valor en bolsa y el valor fundamental. Puede obedecer a varias causas y yo no quisiera ser unicanal en desarrollar una sola, pero déjenme llamo la atención sobre el mercado de valores en Colombia, porque me parece que aquí hay una reflexión de país que nos compete a todos y que nos interesa a todos. Y es que la profundidad, acceso, costo y eficiencia del mercado de capitales en Colombia, por distintas razones como las que expliqué en la presentación, ha venido
siendo, digamos, no muy atractivo para que nuevos jugadores se listen en las bolsas. De hecho, tal vez en los últimos años, 8 o 9 emisores han salido de la bolsa y muy pocos o ninguno ha entrado. De manera que yo diría que una primera reflexión es que necesitamos acometer prontamente recomendaciones como las que hizo la misión del mercado de capitales que contrató el gobierno nacional y que con el acompañamiento del profesor Rigobón de MIT hicieron una serie de recomendaciones muy importantes en regulación, en acceso, en tipología de acciones, en límites de fondos, en mecanismos para facilitar el acceso múltiple al mercado de capitales. En la medida que tengamos un mercado de capitales más profundo, más líquido, más diverso, que pueda tener más puntas de oferta y demanda, vamos a tener, desde luego, un activo muy importante, no solamente para estas compañías, sino para todo el país. Y en ese sentido, me parece que aquí hay un elemento importante. Las acciones que hemos anunciado al mercado van en la dirección de precisamente poder llevar algunos de los activos operativos e industriales a mercados donde la profundidad y la capacidad de reconocer el valor y el acceso al capital pues permitan generar una atracción positiva en reflejar una mejor aproximación a ese valor fundamental. Sobre la pregunta si hemos pensado traer socios o listamientos de las compañías, tal vez como lo hemos explicado, estamos pensando en un listamiento nivel 3 en Argos USA en el negocio de cemento, eventualmente los activos, la clase de activos de infraestructura que se pondrían en ese vehículo son sujetos de llevarse a una bolsa como la de Nueva York por su tamaño y además yo diría que en un determinado momento también es viable tengamos el acompañamiento o listamiento de un vehículo como el de Grupo Argos en este tipo de vehículos. Entonces, pues vamos a ir paso a paso, pero de manera acelerada y contundente con la ejecución del plan que hemos comentado. Pero creo que hay dos reflexiones para resumir en mi respuesta. Primera, acelerar mecanismos de darle liquidez y acceso al mercado de capitales. Y segundo, acciones ya propias de las compañías de llevar estos activos o traer socios que permitan maximización del valor. Perfecto. Nos pregunta Julián Aguilar, pues ya tenía varias preguntas similares a las de Daniel con respecto a la emisión de Argos USA. Entonces voy a pasar a otras preguntas. Dice, ¿tienen algún tiempo estimado para la consolidación del vehículo de infraestructura y su listamiento en la Bolsa de Nueva York? Sí, ese es un proyecto que hemos venido trabajando que desde luego tiene un alcance importante por el tamaño, por la naturaleza de los activos allí involucrados, los de generación de energía, transmisión, comercialización, también de los de vías o aeropuertos y los de los vehículos de rentas inmobiliarias. Nosotros hemos establecido un horizonte de un año, que será el año 2022, para lograr la consolidación del vehículo y simultáneamente empezar a trabajar en las opciones de preparación para el listamiento. Yo diría que el horizonte para hacer la consolidación es año 2022 y posiblemente para el listamiento es año 2023. Perfecto. Nos pregunta Daniel Guardiola, el dividendo propuesto hoy, ¿qué payout implica sobre los dividendos esperados a ser recibidos en el 2022? Perfecto. Voy a darle la palabra a Alejandro Piedrahita, CFO de la organización que está aquí conmigo, Daniel, para contestarte a ti y a los demás inversionistas. Gracias, Jorge. Les voy a tratar de dar la información básicamente con flujo de caja, en la medida que tenemos que ser muy cuidadosos que la información de cierre del año 2021 todavía no es público y pues de alguna manera vamos a hablar relativamente de esta decisión, sobre todo con el tema de flujo de caja, que también es otro indicador muy relevante. El estimado que nosotros tenemos de ingreso de dividendos proyectados para el año 2022 junto con el negocio de desarrollo urbano, hoy puede estar inclusive superior a los 900.000 millones de pesos, un valor inclusive que puede estar superior dependiendo de otra serie, digamos, decisiones que también se puedan ir tomando en el transcurso de las siguientes semanas.
Pero ahí estamos hablando de alrededor de ingresos superiores a los 900.000 millones de pesos. La propuesta que tenemos es una propuesta que en dividendos es incremento del 30%. Estamos hablando de un monto en pesos superior a los 430.000 millones de pesos, y esos 430.000 millones de pesos, pues lo que normalmente se hace es que se pagan 2/3 partes en el año 2022, es decir, el orden de 324.000 millones de pesos. Quiere decir que el flujo de caja que nosotros estamos estimando recibir en el año 2022, alrededor de 1/3 parte aproximadamente, la vamos a entregar en forma de dividendos. Felipe Rojas nos pregunta que por qué en vez de subir el dividendo no recompramos acciones o hacemos un tender offer de las mismas que tienen mayores beneficios tributarios para los accionistas. Yo voy a contestar de la siguiente forma. El pronunciamiento que hemos hecho el día de hoy del incremento del dividendo es, como se anunció también, una respuesta estructural a los buenos resultados operativos de los negocios en el año 2021 y a las buenas perspectivas. Y es estructural y, como explicó Alejandro, permite atender simultáneamente pues el balance entre crecimiento, atención de deuda y retribución prioritaria a nuestros accionistas. La situación fiscal de cada uno de los accionistas, desde luego, es distinta, pero lo que quiero decir, además, con la readquisición es que nosotros no hemos descartado la readquisición. La readquisición está planteada, aprobada y vigente, de manera que en un momento oportuno, en condiciones de mercado y de liquidez de la compañía, es una opción que todavía está dentro del abanico de las posibilidades de lo que puede hacer Grupo Argos. Perfecto. Juan Jiménez nos pregunta que si luego del listamiento de todo lo que quieren listar en Estados Unidos, que la idea es que esas acciones tengan un dual listing en Colombia. Alejandro, ¿quieres tomarlo? La idea es, efectivamente, lo que se está estudiando es que puede ser un dual listing. Parece ser el mecanismo más adecuado. Yo creo que en Colombia hay un ejemplo particular, hay varios ejemplos, pero hay uno muy interesante que es el de Bancolombia, que aunque es una ADR nivel 3, fully registered, de acciones preferenciales, tiene el dual listing con Colombia y ha probado desde el año 1995 ser un mecanismo interesante para todos los accionistas. Este listamiento tendría la particularidad de ser activos 100% localizados en Estados Unidos, pero puede tener la opción del dual listing efectivamente. Tengo una pregunta de Estefanía Mosquera de Credit Corp. Dice, muchas gracias por la presentación. Y nos dicen que, pues, nos pregunta por el payout ratio, que ya lo respondimos, y nos pregunta también que si es posible conocer los estudios de valoración en los cuales se basó la decisión de no ir a las OPAs, y en el caso del Grupo Sura, cómo se explica el múltiplo de una vez precio-valor en libros con ROEs de dígito simple. ¿Qué costo de capital se asume en estas valoraciones? Le voy a dar la palabra a Alejandro. Sí, no, básicamente los ejercicios de valoración que realizó JP Morgan tienen como objetivo principal un apoyo a la junta directiva para tomar la decisión. Eso es un reporte que es de carácter, que es privado, no es de carácter público, que contiene una información que es de carácter confidencial, y por eso esa información de alguna manera no se puede revelar al mercado. Sin embargo, pues nosotros en el comunicado lo que hemos mencionado es que de acuerdo a ese análisis, a ese estudio, pues fue sumado con otros elementos y otros factores, fue que efectivamente la Junta tomó la decisión. Perfecto. Luis Ramos nos pregunta que si las iniciativas de listar en mercados internacionales del brazo de infraestructura del Grupo Argos, Grupo Nutresa y Grupo Sura, ¿qué tiempos tienen y cuánto deberíamos tener noticias del listado de estos activos? Sí, yo de nuevo voy a contestar sobre los de Grupo Argos, que como lo mencionábamos, el objetivo es que el IPO del negocio de cementos Argos USA, como se ha declarado públicamente, puede hacerse en el segundo semestre del año 2022. Y en el caso de los vehículos de infraestructura o del vehículo de infraestructura, la idea es trabajar en la consolidación del vehículo en el año 2022 y hacer el listamiento en el año 2023. Obviamente, el momento
dependerá de las ventanas de mercado y de oportunidad que haya para hacer la operación como es claramente usual en este tipo de listamientos, pero ese es el orden de tiempos en el cronograma que nos hemos planteado. Diego Galván nos pregunta que por qué descartar utilizar el DR que tenemos en el New York Stock Exchange en nivel 1, que es CMT-OY para cementos Argos, y que si eso sería de pronto un poco más ágil en términos de timing y un buen experimento de pronto para lo que pensamos realizar hacia el 2023, que es el listado de diferentes vehículos. Sí, lo que hoy tenemos en el negocio de cemento es un ADR nivel 1, de acciones preferenciales de cemento, y la idea que se ha venido explorando y que parece ser la mejor alternativa de generación de valor para todos los accionistas es poder hacer un listamiento, digamos, nivel 3, no over the counter, sino 3 para todos los inversionistas en Nueva York. De manera que es una especie diferente, la que tiene hoy emitida cementos, además es una acción preferencial nivel 1 y no, digamos, la acción que representaría los activos cementeros de Argos en Estados Unidos. El hecho de tener una consolidación de una plataforma de activos puramente americanos en Estados Unidos, con operación dedicada a Estados Unidos, es una opción de generación de valor más potente que hacer el listamiento de una acción preferencial que ya existe en ese mismo mercado. Perfecto. Jairo Gudelo nos pregunta, nos dice: Jorge Mario mencionó que la misión de mercado de capitales, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo están ustedes apoyando, presionando o aportando para que estas propuestas se puedan ejecutar y que el mercado de capitales estructuralmente sea más atractivo? Jairo, muchas gracias. Extraordinaria pregunta. Yo creo que este es un ejercicio, lo digo de verdad y de corazón, donde esta organización ha venido trabajando, apoyando, aportando ideas a lo largo de tal vez un par de años, con el mejor interés de país. Yo creo que tenemos que lograr que muchas voces se unan a ese propósito. Muchas voces se unan a ese propósito para que a nivel legislativo podamos darle la prioridad como país a estas acciones. Me parece que en la medida en que distintos actores interesados en el mercado de capital, más emisores, más analistas, más inversionistas, participemos activamente los fondos de pensiones en manifestar simultánea, colectiva y masivamente al país el interés en que estos cambios se ejecuten rápidamente, vamos a ser mucho más eficientes y efectivos. Porque este es un problema de país, este no es un problema de un emisor, no es un problema de un actor, es un problema de país. En la medida que el mercado de capitales sea fuerte, tendremos más empresas, más emprendimientos se volverán realidades, más empresas accederán a capital para crecer, más vehículos estarán listados y por esa vía más alternativas para el ahorro de los colombianos habrá allí. De manera que es un propósito, me parece a mí, de nación, es un propósito de país. Grupo Argos está no solamente interesado, sino decidido a continuar apoyando todas las gestiones que se requieran, desde luego para que de manera transparente, con el mejor interés del país, se pueda llegar a una modificación del mercado de capitales. La misión del mercado de capitales que contrató el gobierno es profunda, es acertada, tiene recomendaciones fácilmente aplicables y me parece que ahí ganaríamos mucho. De manera que mi respuesta es, creo que tenemos que sumar fuerzas, Jairo. Gracias, Jorge. Felipe Rojas tiene una pregunta, dice: ¿por qué están dejando por fuera del nuevo vehículo de Argos el portafolio tan valioso de tierras que con la demanda de vivienda bis y no bis actuales son terrenos hoy muy valiosos? Muchas gracias, es una extraordinaria pregunta. Lo estamos dejando por fuera del vehículo, no lo estamos dejando por fuera del interés del Grupo Argos en su desarrollo, que son dos cosas distintas. La pregunta es muy importante y muy interesante,
Y la razón fundamental por la que no se incorporan los activos del negocio de desarrollo urbano, las tierras, en el vehículo de infraestructura, es precisamente porque allí estamos poniendo activos de la misma clase, lo que se llama un asset class de infraestructura, que lo que tienen son comportamientos y dinámicas similares y que en el mundo entero se pueden agrupar, porque tienen, como lo dije, flujos predecibles, estables en el tiempo y tienen distintos horizontes de contratación. El negocio de tierras no tiene esa particularidad. El negocio de tierras es un negocio que es muy importante, que es muy valioso, que este año ha generado un flujo de caja positivo superior a los 120.000 millones de pesos para el Grupo Argos y que seguiremos administrando y manejando con todo el interés y potenciando, como tú dijiste, aprovechando la dinámica que hay en el mercado, pero que no tiene las mismas características de los otros activos. Entonces no tiene, digamos, como los mismos atributos para una clase de inversionistas que sí tienen los negocios de infraestructura o los negocios de energía o los negocios de rentas inmobiliarias. Las rentas inmobiliarias precisamente por eso sí están agrupadas aquí. Entonces, en resumen, la vamos a seguir manejando, potenciando. Ahí hay un gran activo y una gran generación de valor y de extracción de valor para el Grupo Argos y sus accionistas. Viene teniendo un crecimiento muy importante, pero no lo agrupamos allí por su naturaleza. Tengo aquí una última pregunta, no sé si de pronto alguien más se va a animar ya para el final. Esta viene de Daniel Guardiola, dice si podríamos compartir si las decisiones de aceptar no vender las acciones de Nutresa y Grupo Sura fue unánime en la junta directiva, considerando pues los miembros que estaban habilitados para votar. Absolutamente, Daniel, con mucho gusto lo respondo. Fue unánime, absolutamente unánime, y fue tomada, como también lo hemos expresado, en un ejercicio de buen gobierno corporativo por los miembros independientes de la Junta, los miembros patrimoniales voluntariamente pidieron a las asambleas no levantar los potenciales conflictos, y en ese orden de ideas la Junta participó con los miembros independientes que fueron aprobados por la Junta y las decisiones fueron unánimes. Perfecto. Jorge, no tenemos más preguntas. De todas maneras, pues agradecer por la participación de los que estuvieron ahora conectados y también pues, que quedamos a su disposición si hay alguna inquietud adicional. Sí. Muy bien, muchas gracias y gracias por la atención y esperamos que esta conversación haya sido provechosa para todos ustedes, para tratar de ampliar un poco las decisiones que han sido comunicadas al mercado. Quisimos expandir un poquito, poderlas comentar un poco más en detalle, más gráficamente, para poderlas dimensionar mejor. A todos ustedes muchas gracias y les reiteramos nuestra permanente disposición. Si cualquier pregunta adicional hubiera, estamos absolutamente listos. Muy buenas tardes y gracias a todos. Gracias a todos.